Le damos la más cordial bienvenida en Conexión Plus Radio a todos nuestros oyentes, a todas las personas que de alguna manera siguen todo este grandioso trabajo que hace Conexión Plus Radio, y este es el espacio de Entre Nos Terapia. En la noche de hoy vamos a conversar un tema sumamente importante, sumamente interesante, sobre las emociones como semáforo interno. Les habla Yelexi Mendoza, psicoterapeuta, orientadora, y hoy estoy pues disponible para guiar esta importante transmisión sobre las emociones como semáforo interno. Vamos a empezar por desarrollar qué son las emociones. En estos tiempos donde hemos puesto la mirada en lo que sentimos, hemos empezado a revisar internamente lo que nos está pasando, las emociones se pusieron de moda y empezamos a hablar en las redes y en todos lados sobre qué son las emociones. Y realmente es importante el tema porque al poder tener conciencia de qué son las emociones, podemos abordarlo como familia, como individuos, con nuestros hijos, ¿no? Entonces, es interesante saber qué son las emociones. Y las emociones son energía vital. Las emociones son energía vital, repito. ¿Y qué significa que las emociones sean energía vital? Las emociones tienen una carga energética en nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, cuando tenemos alegría, cuando estamos con miedo, con dolor, con rabia, tienen una carga energética que nos permite movilizarnos hacia lo que necesitamos. A muchas personas no les gusta sentir rabia, o no les gusta sentir miedo, o no les gusta sentirse triste, con dolor. Muchísimas personas prefieren estar con la alegría, ¿no? Sin embargo, cada una de las emociones representa y tiene en sí muchísimos beneficios para que nosotros podamos ir conociéndolas. Además de tener energía vital, las emociones nos permiten regularnos, autorregularnos. ¿Qué es la autorregulación? Cuando yo soy consciente de lo que siento, cuando yo soy consciente de qué me produce una situación, entonces yo puedo tomar decisiones en frente de eso. Pero la emoción como tal me lleva a que yo pueda comprender qué es lo que estoy necesitando. Ahora, si yo no reconozco mis emociones, si yo no tengo conciencia de mis emociones, es muy difícil que yo pueda hacer algo para regularme frente a una situación. Entonces, cada vez que nosotros invertimos tiempo en conocer nuestras emociones, en conocer lo que me molesta, en conocer lo que me da agrado, lo que me da placer, lo que me entristece, y no evitarlo, ¿no? Como comúnmente hacemos, quizás desde la cultura nos ha enseñado, ¿no? A evitar, a fingir, a distanciarnos de lo que sentimos, sino que puedo atravesar la emoción, puedo vivenciar la emoción. Entonces soy capaz de comprender más, soy capaz de conocerme más y mi conciencia se amplía frente a cada una de las emociones. Por supuesto, las emociones son nuestra guía interna. Por eso el programa se llama Las emociones semáforo interno. Es una guía. Cuando yo me reconozco en cada emoción, cuando yo soy capaz de saborear mi rabia, o soy capaz de saborear mi alegría, mi tristeza, mi dolor, mi esperanza, mis pasiones, cuando yo soy capaz de hacer eso, entonces puedo guiarme a mí mismo hacia lo que yo necesito. Sin embargo, cuando yo me paro desde la evasión de la emoción, cuando yo lo evito porque no quiero sentir eso que estoy sintiendo, entonces dificulto muchísimo más todo lo que es el proceso y todo el beneficio que tienen las emociones en nuestra vida. A ver, dan significado y propósito a nuestras vidas, ¿sí? Así mismo, como escuchaste, las emociones nos dan significado, nos dan propósito. Es decir, si nosotros no tuviésemos emociones, todo nos daría igual. No habría una posición frente a la situación externa. Y esto es lo que nos humaniza, lo que nos hace persona, lo que nos hace diferentes al resto de los seres vivos que están
en el planeta. Pero incluso hemos visto como muchos otros seres vivos también son capaces de transmitirnos algunas de las emociones. Entonces es interesante porque además de que las emociones nos regulan, de que las emociones son energía vital y que son una guía interna, también nos dan significado a las experiencias, les dan propósito, ¿no? Nos movilizamos hacia aquello que nos produce placer, que queremos alejarnos de aquello que nos daña o que nos produce dolor o que de alguna manera nos da incomodidad. Entonces, de esa manera empezamos a movilizarnos entre las emociones. Por eso es que se ha hecho tan importante este tema, por eso es que se ha hecho tan relevante empezar a revisar qué pasa con nuestras emociones. Cuando nacemos, ya venimos con algunas emociones que se llaman las emociones básicas, ¿no? Ya de alguna manera, desde que están en el vientre de la madre, el niño empieza, el feto empieza a tener emociones, de alguna manera a percibir el mundo exterior a través de las emociones de la madre. La madre le transmite todo lo que ella percibe y transmite al feto. Y se originan entonces lo que se llama en salud mental, se llaman las emociones básicas, son innatas, o sea, son iguales en todas las culturas. La alegría, el dolor, la rabia, el miedo, ¿ok? Son iguales en todas las culturas y se expresan de la misma manera. Es decir, coincidimos con el resto del mundo en la gestualidad, en la expresión, la rabia es rabia donde usted esté, la alegría es alegría donde esté. Esas se llaman las emociones básicas, con la que el niño, aunque sea pequeñito, ya puede identificar una sonrisa, el llanto, el dolor, el miedo, ¿ok? Esas ya serían las emociones básicas. Y las emociones secundarias son las derivadas de la básica. Pero hay un detalle interesantísimo que resulta que las emociones secundarias también tienen mucha influencia de la cultura. Entonces, mientras las emociones básicas son iguales en todo el mundo y hay una unidad para expresarse, la alegría, la tristeza, la rabia, el dolor, hay una unidad, en la secundaria va a depender de la cultura, va a depender de en dónde usted se desenvuelve. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, lo que en un país pudiera generar pudiera ser como reconocimiento, que es una emoción secundaria, el reconocimiento, el sentirse aprecio, el sentir, por ejemplo, el enojo, que es un derivado de la rabia. Las emociones entonces se va dependiendo de la cultura donde cada uno se desenvuelve, allí entonces va a ir apareciendo la secundaria. Por lo tanto, las secundarias dependen de el medio donde usted se desenvuelva, no le damos el mismo valor. Es decir, hay hay valores que se le agregan a las emociones secundarias según los intereses de una cultura, de una nacionalidad, de un área del mundo, ¿no? No es lo mismo los valores para los latinos, por ejemplo, que para otras personas. Y ahora en este momento del quehacer humano nos estamos dando cuenta quizás de cómo la cultura en otros países, como en el Medio Oriente, hay cosas que no logramos comprender, que no comprendemos por qué se está haciendo eso, ¿no? ¿Cuál es la posición cultural, ¿no? Para no caer en detalle, porque no es parte del tema de las emociones, pero sí hay todo un movimiento que está mirando lo que está pasando en otras culturas alrededor de decisiones y de creencias que de alguna manera nos identifica, a algunos nos molesta, a otros les da rabia, a otros se entristecen con relación a esas noticias. Sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Por ejemplo, es que precisamente las emociones secundarias van a ir dependiendo de la cultura donde cada persona se desenvuelve. Las emociones, esto es importantísimo que lo establezcamos. Si yo le digo a usted, ¿qué le gusta más, la rabia o la alegría? Probablemente me diga, es mejor la alegría. Si yo le pregunto entre la tristeza y el miedo, ¿qué prefiere? No sé, habría como un movimiento, ¿no? Yo preferiría la tristeza que el miedo. Sin embargo, es interesante saber que las emociones no son ni negativas ni positivas, solo son emociones.
Quien le da la carga de negativo o de positivo somos nosotros. Pero esto es sumamente importante que lo tengamos claro, especialmente cuando intentamos o acompañamos emocionalmente a los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces em, educamos hacia que las emociones que consideramos positivas, entre comillas, son las que yo quiero ver en el niño. Y cuando el niño siente frustración, siente enojo, siente ira, yo eso lo dejo a un lado, lo prohíbo o no quiero que lo exprese. ¿Qué pasa con eso? Que aprendo a tragarme emociones que de alguna manera son naturales, como expresar mi frustración, expresar mi incomodidad. Es natural en un niño poder hacerlo. Y yo como adulto quizás por considerarlas negativas, por considerar que si el niño se frustra eso no está bien, quizás lo que hago es reprimir en esta personita que se está desarrollando, reprimir la emoción que yo considero negativa y por lo tanto les dejo sin herramientas, los dejo sin forma de que pueda abordar lo que a él está pasando. Entonces, ¿por qué es importante saber que las emociones no son ni negativas ni positivas? Porque entonces, si yo reconozco que son emociones, que son energía vital, que nos dan propósito, nos da sentido, yo puedo también transmitirle eso a otras personas, especialmente a los niños, y que aprenda de alguna manera a gestionarse dentro de cada emoción. Esto va a ser igual a la salud. Esto le va a permitir a su niño, a quien usted acompañe, desarrollarse con salud. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de poder poner en palabras lo que está sintiendo. Si yo no le pongo el peso de negativo o positivo, entonces va a poder la personita elaborar, y personita digo porque estamos hablando en el caso de los niños, la persona puede elaborar lo que siente, ponerlo en palabras, expresarlo, sacarlo, sacar esa energía que está ahí adentro y transformarlo en lo que sea necesario transformar. Para eso, quiero que ahora pasemos a ver los beneficios de las emociones. Usted se preguntará, pero ¿cómo la rabia va a tener beneficios? ¿Cómo la tristeza va a tener beneficios? ¿Cómo el dolor tiene un beneficio? Sí. Y es importante que empecemos a hablar desde allí, porque si lo seguimos negando, entonces esa energía vital se condensa en nuestro cuerpo y nos termina por dañar. Entonces veamos a continuación qué beneficios tiene la rabia con este video que les voy a mostrar. Ahí está. La rabia nace, la rabia nace de la necesidad de poner límites. Me produce rabia cuando yo siento que mi privacidad, que mis ideas, que yo soy invadido por otro, por las decisiones de otro. Entonces eso me enoja, me llena de rabia. La rabia, el beneficio de ella es que yo pueda comprender que yo necesito en ese momento poner un límite, decir, no quiero, no puedo, no me gusta, no me agrada. Entonces, si yo puedo comprender que mi rabia tiene que ver con la necesidad de expresar límites, entonces soy capaz de decir no, porque eso no me gusta, no va con lo que yo quiero, no va con lo que yo necesito. Entonces, cuando la rabia no es beneficiosa, cuando yo simplemente o no la expreso y me quedo con ella, entonces empieza a hacer daño internamente, o cuando de alguna manera por seguirla callando, termino por explotar, termino por sucumbir frente a ella y hacer daño al otro. Entonces, cuando yo comprendo que a mi cuerpo se enoja, produce rabia, porque está detrás de eso, está la necesidad de decir no, puedo gestionar mejor mi rabia. ¿Ok? La otra emoción, el otro beneficio de la siguiente emoción sería, vamos a ver, las del miedo. Entonces, ¿cómo el miedo puede tener un beneficio? Ahí está. El miedo es el instinto de protección y cuidado. Estamos dotados nuestra naturaleza está dotada
de herramientas hola, Zoraida, lluvias de bendiciones para ti también. El miedo es el instinto de protección y cuidado, es decir, me da miedo porque esto me puede dañar, me da miedo y yo me cuido. Ese es el beneficio de la emoción del miedo. Pero ¿qué pasa cuando yo no reconozco que el miedo me quiere cuidar o me quiere proteger y entonces me paraliza? No hago nada, me quedo, ¿no? Me congelo frente a las situaciones. Cuando yo me congelo frente a las situaciones, necesito poder comprender que ese instinto va a estar ligado también a experiencias previas. Ese instinto también va a reaccionar a situaciones anteriores que yo quizás no he resuelto y que de alguna manera me tienen paralizado. Entonces, realmente, cuando sentimos miedo frente a una situación nueva, esta nos permite cuidarnos, protegernos, estar alerta, prestar atención. Sin embargo, cuando el miedo es excesivo, tiene más que ver con experiencias previas que yo no he resuelto y que necesito atender para poder entonces confrontar, atravesar, vivenciar ese miedo natural para protegerme y poder acceder, dar un paso más allá de la emoción. Entonces, si en este momento o en algún momento de su vida usted siente miedo, es importante que revise qué es lo que yo no he resuelto. ¿Qué es lo que todavía a mí me falta revisar para poder atravesar esta situación que me está paralizando? Ese es el beneficio del miedo. Obviamente, hay momentos en los que el miedo se nos convierte en extremos y necesitamos entonces recurrir a profesionales que nos ayuden a vivenciar, a comprender, quizás a desmontar ideas que por ser fantasiosas nos están paralizando. Entonces, beneficio del miedo, instinto de protección y cuidado. Asimismo, veamos la tristeza. La tristeza es sumamente importante. La tristeza nos permite gestionar la despedida, los cambios. Es natural que tras cada cambio sintamos tristeza, porque nos despedimos, porque amamos algo y se va, porque se cierra un ciclo, ¿ok? Que el próximo programa del mes que viene vamos a estar hablando de esto, pero la tristeza es la que nos permite expresar el dolor que nos causa decir adiós. ¿Sí? Si no sintiéramos tristeza cuando algo se va, cuando algo lo cerramos, cuando algo termina, entonces sería imposible poder descargar lo que sería la energía de la despedida, del poder decir adiós. Entonces, la tristeza es sumamente importante para poder gestionar los cambios, para poder reconocerme en un cambio, para poder decir esto me importaba, fue valioso y yo le estoy diciendo adiós. ¿Ok? Muy probablemente ese adiós no necesariamente tiene que ser para algo peor. Posiblemente te puedas despedir de algo, por ejemplo, si eres una persona que emigró, te despediste de personas en tu país para poder ir a una vida mejor y obviamente eso te causa tristeza. ¿Cuándo hay que estar atentos? Cuando la tristeza se hace profunda y nos impide hacer cualquier otra cosa. Cuando nos impide avanzar, cuando la tristeza nos invade de alguna manera y no podemos hacer más nada que estar triste. Porque además las emociones son momentos de la conciencia, son momentos, ¿ok? No necesariamente tienen que durar en el tiempo, ¿ok? Entonces, las emociones son así, entramos y salimos de una emoción. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted puede amanecer con mucha alegría y de pronto a la mitad de la mañana sentir rabia y después se volvió a alegrar o alguna situación le dio miedo y así son. Entonces entramos en una montaña rusa de situaciones durante nuestro día que nos pueden hacer entrar y salir de las emociones. Sin embargo, el asunto está en quedarnos en una sola emoción. Allí está el inconveniente, en que nos quedemos fijados en una sola emoción durante días, meses, años. Entonces yo solamente siento rabia, yo solamente siento tristeza.
Entonces, retomando el punto de la tristeza, esta emoción nos permite gestionar los cambios, nos permite despedirnos de lo que amamos o de lo que en algún momento fue importante y por lo tanto llega un ciclo y se debe cerrar, se debe terminar. Este es el beneficio de la emoción tristeza. Obviamente hay otras situaciones, otras emociones secundarias asociadas a la tristeza que de alguna manera van vinculadas. Sin embargo, todas van dirigidas hacia gestionar el adiós, el cambio. Y es importante poderla expresar. Es importante que se permita a usted expresar tristeza cuando así lo siente o cuando las personas a su alrededor se sientan tristes. Dejarlo, permitirlo, porque también es una forma de descargar la energía que nos da la tristeza. ¿Ok? Y, por supuesto, otra de las emociones que vamos a hablar hoy es de la alegría. Te podrías impresionar de la cantidad de personas que he atendido en terapia y cuando yo le pregunto qué te produce placer, eh, pocas son las respuestas que dan. El placer es parte del bienestar. El placer, hacer cosas por simplemente sentir alegría y placer es importante. A veces no necesariamente todo tiene que tener una lógica para hacerlo, ¿no? O venir de nuestro cerebro más racional. Es importante que te permitas espacios de alegría y si no, procurar gestionar a tu alrededor espacios de placer, de alegría, de disfrute, porque es lo que nos permite tener también propósito en las cosas que hacemos. Muchas veces quedamos solo en las otras emociones, quedarnos solo en la tristeza, en el miedo, en el dolor, en la frustración, en la rabia. Dejamos de ver la otra parte, el beneficio de nuestros cambios, el beneficio de nuestras decisiones. Y toda decisión, esto es importante que lo sepas, toda decisión tiene una parte dolorosa, digamos, de cambio, de diferencias, ¿no? Y una parte que nos genera beneficios. Toda decisión, así es, toda la que a usted se le ocurra, tiene pro, como decimos, ¿no? Pro y contras. Y también es importante, pues, celebrarnos, celebrar esto que de alguna manera yo me pueda sentar y mirar, ¿qué me da placer de esto? ¿Qué me da placer de esta decisión? ¿Cuál es la ganancia que yo tengo con esta decisión o con este cambio o con esta situación que estoy transitando? Ninguna situación es totalmente negativa, ni ninguna situación es totalmente positiva. Hay grises, hay tonalidades, hay movimiento en ella. Y es importante que yo aprenda también a reconocer qué es lo que de eso a mí me produce agrado, placer, yo lo saboreo, me llena, me satisface, ¿ok? Porque de alguna manera es importante que yo pueda reconocer el todo del proceso emocional. Es así, el proceso emocional es amplio, es profundo además y cambiante. ¿Ok? Yo no voy a permanecer en una emoción años. De alguna manera, todas las emociones se me van presentando, digamos, incluso a diario, puedo sentirme triste, alegre, nervioso, con miedo, después volver a estar en diferentes estados emocionales. Sin embargo, ¿para qué estamos de alguna manera revisando este tema? Estamos revisando este tema para que usted pueda ampliar su conciencia y decir, bueno, yo estoy sintiendo rabia, ¿cuál es la necesidad que tengo? Poner límites. Yo estoy sintiendo miedo, ¿cuál es la necesidad de protegerme y cuidarme? Yo estoy sintiendo alegría, entonces, ¿qué me está conectando con el placer? O yo estoy triste, ¿y qué es lo que está cambiando que a mí me da tristeza? Entonces, esto por hablar de las emociones principales, ¿no? De las básicas. También está el dolor como otra emoción que se conecta en sí mismo con la tristeza y sin embargo, también desde el dolor usted puede transformar, usted le puede dar significado a situaciones dolorosas para hacer de eso, como decía Víctor Frank, hacer un significado a su vida. ¿Ok? Usted le puede dar sentido, propósito a su vida a través del sufrimiento. Sí,
de alguna manera, no sé, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que el sufrimiento a mí me dé un propósito? Sí, es así. Es posible que yo encuentre un significado en mi dolor, en mi sufrimiento, que me pueda hacer trascender y darle un sentido a mi vida. Entonces, esto es un tema que da para muchas vertientes, pero en el día de hoy queríamos traer como, digamos, este espacio para poder comprender que las emociones ni son negativas ni son positivas, son energía vital que usted puede transformar a su favor, que usted puede gestionar de una manera consciente y poder usarlas a su favor. Usarla, yo lo siento, lo reconozco, me doy cuenta, la expreso, soy capaz de ponerlo en palabras, de comunicarle al otro. Y cuando yo le comunico al otro mis emociones, mi tristeza, mi dolor, mi alegría, mi rabia, entonces el otro puede conectar conmigo y buscar un punto en donde nos podamos comprender. Si realmente es posible trascender, si yo le consigo un significado y un propósito a lo que yo estoy sintiendo, yo puedo trascender, ir más allá. De alguna manera, las experiencias me pueden llevar a yo encaminar lo que a mí me está pasando para hacer de eso una obra de arte, como lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Muchas personas que yo he acompañado, por ejemplo, encuentran en su historia de vida, en su proceso emocional, encuentran inspiración para hacer cosas grandiosas para otros, para transmitirle a otro toda una energía vital que si no hubiesen pasado por situaciones difíciles, no la pudieran tener, no pudieran tener esa experiencia. Entonces, ni negativas ni positivas, ni de alguna manera evitarlas es la mejor solución para nosotros em, transitar una emoción, sino de alguna manera hacernos conscientes de que cada emoción es importante para nuestras vidas. Ahora te quiero regalar algo adicional con relación a las emociones y es que a mí me fascina este tema, la verdad, es el cuerpo y las emociones. ¿Qué relación tiene el cuerpo con las emociones? Veamos esta imagen. Excelente. Esta imagen lo voy a buscar, quiero nombrar exactamente ese estudio, es un estudio finlandés que hicieron unos investigadores. Alrededor, me preguntaron a un grupo de 700, 800 personas cómo sentían cada emoción en su cuerpo, de qué manera, cuál era la energía que ubicaban sintiendo alegría, enojo, tristeza, frustración, vergüenza, culpa, dolor, y las personas fueron de alguna manera identificando, bueno, yo siento la alegría, por ejemplo, en el pecho, yo siento la tristeza hacia alrededor de nuestras extremidades, y estas personas, este grupo de investigadores finlandés, de alguna manera resumió, hizo un diagrama del cómo el cuerpo registra cada información. Yo quiero si es posible, aquí en la producción lo volvamos a colocar el mapa de las emociones. Ahí está. Fíjense los colores. Ahí está. Fíjense los colores según donde se muestra la emoción, en qué lugar de nuestro cuerpo. Y esto no es por casualidad. Lo que pasa en nuestra mente pasa en nuestro cuerpo, decía Lowen, y lo que pasa en el cuerpo pasa en nuestra mente. No están divorciados. De alguna manera, toda esa energía se va distribuyendo en nuestro cuerpo y em, no quiero decir afectando, pero sí influyen en la salud y en el estado de bienestar de cada órgano y de cada zona en la cual se concentra la emoción. Por ejemplo, Lowen tiene muchísimos estudios en donde nos podemos dar cuenta que las emociones que están relacionadas con la rabia se concentran en la parte de nuestro estómago, intestino. Entonces, no es por casualidad que personas que sufren, por ejemplo, que no expresan su rabia,
empiecen a tener complicaciones en el estómago, en sus intestinos, en su sistema secretor, ¿sí? La tristeza, por ejemplo, se enfoca de alguna manera en la zona de nuestro plexo, de nuestro pecho, entre los pulmones, el corazón, y no por casualidad las personas que no expresan su tristeza son personas con dificultades cardíacas, dificultades respiratorias, ¿no? Entonces, esto da para mucho, pero lo importante del mapa corporal de las emociones es poder identificar cuán importante es conocer las emociones. Cuán importante es expresar las emociones. Cuán importante es tomarme el tiempo para hacer conciencia de que lo que yo siento, si yo me lo callo, no muere. Fíjense eso. Si a usted por lo menos después de escuchar este programa le queda fijo esto de las emociones, esto lo decía Freud, las emociones no expresadas y que son enterradas vivas, no mueren, sino que se quedan adentro, se encapsulan, se quedan y salen a la superficie de la peor manera. ¿Y cómo es la peor manera en que surja una emoción que yo no me atrevo a expresar por muchísimas razones culturales, existenciales, psicológicas? Yo me las reservo, me quedo con eso por dentro y terminan por, de alguna manera, afectar nuestra salud física, nuestra salud emocional. ¿Somos seres psicosomáticos, como nos dice Sharon? Realmente sí. Todo lo que pasa en nuestra mente, como dije hace unos minutos, pasa en nuestro cuerpo. Y si nosotros de alguna manera no lo reconocemos, no lo expresamos y nos callamos lo que sentimos, no lo gestionamos de la mejor manera, entonces esto termina por convertirse en lo que no deseamos. ¿Ok? Zoraida nos dice exactamente, hay que sacar todas las emociones, pensamientos, sentimientos y emociones. Realmente sí. La base, la base principal de casi todas las enfermedades, un 99% de las enfermedades es emocional. Empieza siendo así, empieza por esa situación inconsciente, esa situación que yo no me atrevo a decir, de la que no quiero hablar, y resulta que como se queda en mi cuerpo, sale de la peor manera. Entonces, por eso queríamos con Conexión Plus, con Entrenos Terapia, con todo este espacio de crecimiento y este espacio de vuelta a ti, porque ese es el eslogan que tiene Entrenos Terapia, de vuelta a ti, que pudieras reconocer la importancia de las emociones, de ese mapa corporal, de decir, wow, y darte el permiso, además, de expresar lo que sientes. Claro, obviamente, si yo no voy acumulando y no expreso y no gestiono y me quedo y me voy, digamos, de alguna manera reservando para adentro, emociones como la rabia, la tristeza, el dolor, la vergüenza, todas ellas van quedando dentro de mí, yo no las gestiono, no las puedo expresar, entonces de alguna manera ellas van a buscar salir, van a buscar su curso natural, van a buscar fluir y de alguna terminan enfermándonos, terminan haciéndonos daño, ¿no? Yo recuerdo una paciente muy querida para mí, cuya, cuya tristeza por la pérdida de un hijo terminó por no expresarlo, por decir, yo tenía que comprender que mi hijo tenía que irse porque el niño falleció por estar enfermo. Esa tristeza profunda que ella sintió terminó por afectar sus senos y terminó por hacer una enfermedad grave como un cáncer de seno. Entonces, es sumamente importante que este tema del reconocimiento de nuestras emociones, de poder gestionarla, de poder ponerle nombre, apellido a lo que yo siento, poder expresarlo de muchísimas maneras que existen para yo expresar. Acá Charo nos recomienda el libro Enfermedad como Camino, donde aprendemos a reconocer qué es lo que nos dicen las enfermedades que mayormente son generadas por emociones no expresadas. Totalmente de acuerdo y creo que esto, de alguna manera, esta recomendación de Charo nos amplía esta idea que hoy yo les traigo, ¿no? De poder entonces darme cuenta qué está pasando en mi cuerpo y qué es lo que yo no estoy diciendo, qué es lo que yo me estoy impidiendo expresar.
y que se me está convirtiendo en enfermedad directamente, ¿no? De la salud mental se está hablando actualmente muchísimo, nos estamos haciendo, y eso yo lo celebro grandemente, que nos estemos haciendo cada vez más conscientes de la importancia de la salud mental, de la importancia de atendernos, de ponernos como prioridad emocionalmente para poder entonces, digamos, de alguna manera, confrontar, de alguna manera lidiar y atravesar situaciones muy difíciles, pues, que cada persona vive, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con tristezas profundas, con situaciones donde nos sentimos agobiados. Entonces, si algo de alguna manera quiero que hoy les quede de este programa, es realmente darnos cuenta cómo las emociones pueden tener beneficios si yo así lo decido, si yo me lo permito, si yo amplío mi conciencia a cuáles serían las necesidades que yo estoy eh, queriendo resolver a través de la aparición de una emoción. Por eso que este programa se llama Las emociones semáforo interno. Si yo en mi rabia yo me detengo y comprendo que es una necesidad de decir, no, basta, no quiero, y yo puedo entender y puedo ponerlo en palabras y puedo gestionarlo, entonces allí está cumpliendo la función la emoción. La emoción está para avisarme, la emoción está para que yo me dé cuenta de que hay algo que no me gusta, que hay algo que me está doliendo, que hay algo que yo necesito modificar. ¿Ok? Es ese semáforo, se pone en rojo, se pone en amarillo, se pone en verde, cuando aparece la emoción. La situación está cuando yo eso no lo reconozco, cuando yo lo evito, cuando lo dejo a un lado, ¿ok? Cuando yo eso lo dejo a un lado, lo evito para quizás para que el otro no se incomode, para que la otra persona no se sienta mal o para no hacer daño, ¿ok? Entonces, de alguna manera, eso que yo no hago hacia afuera, lo hago hacia mí. Hay, o sea, múltiples maneras de poder expresarme, eso también, ¿no? Teniendo en cuenta que hay múltiples maneras en las que yo puedo decir que no y en las que yo puedo expresar mi situación. Por eso es importante, y se lo decía al principio del programa, enseñar a los niños, enseñarnos a aprender cómo es la manera en que yo quiero expresarme. Obviamente, si usted no quiere herir a otro, no necesita hacerlo para poder expresar lo que usted siente. Usted puede expresar lo que usted siente desde la empatía, desde el respeto al otro. ¿Ok? Entonces, bien, el próximo programa va a ser el 16 de septiembre a través de la fanpage de Conexión Plus. Entrenos Terapia te va a traer un tema importantísimo que se refiere a decir adiós sin querer decirlo. ¿No? En relación a esos duelos, a esas despedidas que de alguna manera han sido motivadas por condiciones sociales, políticas, enfermedades en general, ¿no? Y he tenido que desprenderme de personas, de cosas que me importan, de todo lo amado para poder continuar mi vida. Entonces, el siguiente programa vamos a trabajar lo que sería despedir, decir adiós sin querer decirlo. Ese va a ser el jueves 16 de septiembre a través de este espacio que nos brinda amorosamente Conexión Plus. La verdad es que cada vez estamos más fortalecidos en la grilla internacional, estamos con diferentes profesionales. Yo estoy fascinada con la cantidad de actividades y de profesionales que forman parte del equipo porque estamos haciendo, digamos, un trabajo de amplitud de conciencia, de encuentro, de una vuelta al ser que es muy valiosa en estos momentos en donde la vida nos ha cambiado de un 360, ¿no? Te invito además a mi canal de Telegram Cápsulas de Paz, donde podrás encontrar información sobre las emociones, sobre salud emocional, sobre bienestar y todos los temas relacionados con la educación emocional. Ese es el propósito de las cápsulas de paz a través del canal de Telegram. También pues en las redes, entre nos terapias,
llevándoles cada vez temas que a ustedes les puedan ser funcionales y que puedan fortalecer con ellos la salud, el bienestar. También, ahora que está aquí en producción, me recuerda los artículos que están basados pues en toda esta experiencia de hacer, de caminar, de ir, ¿no? De vincularnos y de pronto temas como los duelos, las despedidas, van a poder conseguir artículos relacionados con eso en la página de Conexión Plus, que está buenísima para poder educarnos y ampliar nuestra conciencia, porque ese es el propósito de todo esto. El propósito de la vuelta a ti es que puedas ampliar la conciencia, es que puedas cada vez acceder al mayor bienestar posible. Eh, un placer compartir con ustedes en este programa de hoy sobre las emociones, sobre la salud emocional, sobre los beneficios de las emociones y entender que están allí para que nosotros podamos escucharlas, para que nosotros podamos ampliarnos, para que nosotros podamos tener cada vez mejor y mayor salud. Entonces, ya con esto, agradecida por todas las personas que estuvieron comentando, que estuvieron complementando el programa. Eh, una vez más, Conexión Plus, que está haciendo un trabajo exquisito para volver, gracias Zoraida, para volver a ti, para el encuentro, para la amplitud del ser. Gracias también a Sharon por su participación y Entre Nos Terapia se despide hasta el 16 de septiembre con el tema Decir adiós sin querer decirlo. Adiós.